Imagina, querida, a una mujer arrodillada al lado de una cama fría de hospital, el olor a medicamentos en el aire, el dolor reflejado en el rostro de quien sufre, y aún así, en su corazón arde una llama de esperanza. ¿Cuántas madres, abuelas y esposas viven hoy ese mismo contraste? Lágrimas en silencio desde la cocina, preocupaciones por los hijos, los nietos, la salud de la familia, pero aún así, sostienen a todos con la fuerza de la oración. ¿Y si te dijera que, en medio del dolor, Dios levantó a una mujer sencilla, llamada Lupita, para hacer luz? Comenta amén si deseas que esta bendición llegue hoy a tu hogar. Las calles de Guadalajara, a finales del siglo XIX, eran sencillas, el aroma del pan horneado en hornos de barro se mezclaba con el sonido lejano de las campanas de la iglesia. El viento arrastraba polvo, y las voces de los vecinos saludándose llenaban el aire de vida, como quienes sabían apreciar cada detalle del día. En ese escenario nació Guadalupe García Zavala, a quien todos llamaban cariñosamente Lupita. Desde niña, mostraba un corazón dulce, atento a las necesidades de los demás. Mientras otros niños jugaban, a Lupita le gustaba ayudar a su madre a preparar comidas sencillas para llevar a los pobres que tocaban a su puerta. Tan pequeña, ya parecía comprender que la fe no se vive solo dentro de las paredes de una iglesia, sino en el gesto concreto de extender la mano a quien sufre. Su padre, un hombre de trabajo firme, le enseñaba disciplina y honestidad. Su madre, mujer de oración, le transmitía la fe como quien respira de forma natural. Lupita creció entre esos dos pilares, firmeza y ternura. Muchas noches, mientras la ciudad dormía, su madre encendía una vela frente a la imagen de la Virgen y rezaba el rosario en silencio. La niña observaba con admiración, guardando en el corazón aquellas cuentas que se deslizaban entre los dedos como una canción de confianza en Dios. Con el paso del tiempo, su bondad se hacía aún más visible. Al caminar por las calles, no apartaba la mirada de los mendigos. Al contrario, se agachaba, les ofrecía una sonrisa y compartía lo que tenía. Era como si ya viera a Cristo disfrazado en los pobres. Esa mirada compasiva fue su sello desde pequeña. En su juventud, Lupita comenzó a enfrentar dilemas propios de la edad. Como toda joven, sentía el deseo natural de formar una familia. Un joven honesto le pidió matrimonio, y durante un tiempo creyó que ese sería su camino. Se preparaba para la vida de esposa, pero en su corazón crecía una inquietud que no sabía explicar. Durante la misa, al escuchar la palabra, sentía como si Dios le pidiera algo más radical, no solo ser esposa de un hombre, sino entregarse por completo al esposo divino. Era una lucha silenciosa, pues también amaba la idea de tener hijos, de continuar la historia de su familia. ¿Cuántas de ustedes, hermanas mías, han sentido esa tensión entre dos caminos igualmente buenos? Por un lado, el amor humano, por el otro, una voz interior que llama a algo más grande y misterioso. Hubo noches en las que Lupita lloraba en su cuarto, sin saber cómo discernir. Pedía luz al Señor, hablaba con su madre, buscaba consejo con el sacerdote. Y poco a poco, fue comprendiendo que su vida estaba siendo preparada para un servicio especial, cuidar no solo de los suyos, sino de todos los que sufren. Esa elección, sin embargo, no la alejó del espíritu familiar. Al contrario, fortaleció aún más su ternura. Aprendió desde muy joven que quien se entrega por completo a Dios no pierde la maternidad, simplemente la amplía, convirtiéndose en madre de muchos que jamás tendrían a alguien que los llame hijo. Querida hermana, mira cómo la vida de Lupita comienza en los pequeños detalles, en el aroma del pan sencillo, en la mirada hacia el pobre, en la vela encendida por su madre. Dios forma grandes santos a partir de la vida cotidiana, y eso también vale para ti. ¿Cuántas veces, en tu cocina, preparando el café para la familia, el Señor ha estado presente en ese gesto de amor? ¿Cuántas lágrimas derramadas en silencio en una habitación se han convertido en poderosas oraciones? No necesitas estar en los altares para ser santa, basta con vivir el amor en lo cotidiano. La palabra nos recuerda, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, Lucas 16,10. Lupita fue fiel en las pequeñas cosas de la infancia, y por eso Dios la preparaba para grandes obras. Y tú, querida mía, también serás fiel en esos gestos simples que solo el Señor ve. Pero lo que Lupita no sabía era que, en el pleno florecer de su juventud, su vida tomaría un rumbo inesperado, justo cuando parecía lista para el matrimonio, Dios la llamaría a renunciar a todo. Un llamado radical, doloroso y, al mismo tiempo,
lleno de promesas. ¿Sería capaz de dejar atrás un futuro soñado, para abrazar un destino aún desconocido? El eco de las campanas llenaba las estrechas calles de Guadalajara, y el aroma de la cera derretida se mezclaba con el de las flores frescas del altar. El canto de los fieles subía como incienso, y la iglesia respiraba ese silencio sagrado que solo comprende quien alguna vez se ha arrodillado ante el Santísimo. Lupita estaba sentada entre los bancos, pero su corazón estaba inquieto. En los últimos meses, todo parecía seguir un rumbo lógico, había dicho sí al novio, y la familia se alegraba con los preparativos del matrimonio. El ajuar comenzaba a tomar forma, y su vida parecía encaminada hacia una existencia sencilla, honesta y bendecida. Sin embargo, dentro de ella había un peso que no le dejaba dormir en paz. Una noche, al volver de la misa, se arrodilló frente a la imagen de la Virgen y lloró como una hija que no sabe a dónde ir. «Madrecita, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí?», susurró, con lágrimas resbalando por su rostro. Esa oración se repitió noche tras noche, hasta que la inquietud se transformó en claridad. Dios le pedía algo que iba más allá de lo que ella había soñado. El dilema no era pequeño. Dejar el matrimonio significaba decepcionar a seres queridos, enfrentar los comentarios del vecindario y, sobre todo, renunciar al sueño de ser madre biológica. ¿Cuántas de ustedes, hermanas mías, han sentido ese corte profundo de tener que renunciar a algo que parecía seguro? Tal vez un cambio de planes inesperado, una enfermedad que alteró el rumbo de la familia, o un hijo que eligió un camino distinto al que imaginaron. La vida, como el río, a veces cambia de dirección sin pedirnos permiso. Un día, Lupita fue a hablar con su confesor. Con voz temblorosa, le compartió su lucha interior. Él la escuchó largamente, y luego le dijo: «Hija mía, cuando Dios llama, es porque quiere multiplicar el amor en el corazón. No temas, porque el Señor nunca quita algo sin dar algo mayor a cambio». Esas palabras quedaron grabadas como fuego en el alma de Lupita. Así, después de mucha oración, decidió romper el compromiso. Fue una decisión dolorosa, pero tomada con paz. El novio, sorprendido, no comprendió de inmediato. Hubo lágrimas, hubo dolor, pero también una convicción inquebrantable: Lupita le pertenecía enteramente a Cristo. A partir de ese momento, nació en ella el deseo de fundar algo nuevo. No quería solo rezar en conventos cerrados, sino servir a los pobres y enfermos con sus propias manos. Empezó a soñar con una congregación donde las hermanas se acercaran a los más abandonados, llevando no solo medicinas y alimentos, sino sobre todo ternura y dignidad. Ese sueño, sin embargo, no fue bien recibido por todos. Algunos decían que era una locura, una joven de familia respetada, dejarlo todo para vivir entre los pobres, ¡qué desperdicio! Otros se burlaban, la llamaban ingenua. Pero Lupita no se dejó abatir. Aprendió que seguir a Dios implica enfrentar incomprensiones. Llevaba en el corazón la certeza de que Cristo también fue rechazado, y eso le daba fuerzas. Querida hermana, mira cómo las decisiones de Lupita nos enseñan. ¿Cuántas veces también nosotras debemos tomar decisiones que no agradan a todos, pero que agradan a Dios? Puede ser decir no a un camino de venganza, perdonar a quien nos ha herido, o dedicar nuestras fuerzas a cuidar a un nieto enfermo mientras otros no comprenden nuestro esfuerzo. En el silencio de esas renuncias, Dios siembra semillas de eternidad. La Escritura nos recuerda: el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá 100 veces más ahora, y en el mundo futuro la vida eterna. Marcos 10,29-30. Esta promesa sostuvo a Lupita, y también puede sostenerte a ti en las renuncias que la vida te pide. Pero lo que ella aún no sabía era que ese paso de renuncia era solo el comienzo de un camino mucho más difícil. La fundación de la congregación estaría rodeada de escasez, de noches frías sin comida y de críticas capaces de quebrar cualquier corazón débil. Y, sin embargo, sería precisamente en ese terreno árido donde el amor de Dios florecería de forma sorprendente. El fuerte olor a desinfectante se mezclaba con el aire pesado de los pasillos, donde los gemidos resonaban y los pasos apresurados de los enfermeros golpeaban el suelo desgastado. La luz tenue de las lámparas se reflejaba en los ojos llorosos de quienes cargaban con el dolor, y el silencio del sufrimiento parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Fue en ese ambiente donde Madre Lupita decidió hacer morada de su corazón.
Mientras muchos temían entrar a los hospitales por el olor de las heridas abiertas o por la visión de las enfermedades, ella se acercaba como quien se acerca al altar. Se vestía con sencillez, sin barreras entre ella y los pobres, llamando a cada enfermo, hijo. El gesto era pequeño, pero transformaba lágrimas en esperanza. Lupita no se conformaba con organizar obras de caridad a la distancia. Ella misma limpiaba las heridas, ofrecía agua a quienes no podían moverse y rezaba junto a la cama de los moribundos. ¿Cuántas veces se la vio inclinándose hasta el suelo, tomando de la mano a alguien despreciado incluso por su propia familia? Muchos médicos se asombraban de su valentía, pues los casos más repulsivos eran precisamente los que ella elegía atender. Una tarde, un hombre pobre y abandonado llegó al hospital cubierto de llagas. El olor era insoportable, y todos se alejaron. Pero Lupita se acercó, le secó el sudor y murmuró, «Hijo, no estás solo. Cristo sufre contigo». El hombre lloró como un niño, no por el dolor del cuerpo, sino por la ternura recibida. Esa era la fuerza de Madre Lupita, transformar a los rechazados en hijos amados. Su manera de servir inspiraba incluso a los profesionales más escépticos. Un médico confesó una vez, «No sé si creo en Dios, pero cuando veo a esta mujer entre los enfermos, siento que Él debe existir». Así, sin largos discursos, pero con gestos simples, ella anunciaba el Evangelio de forma viva y palpable. Muchas hermanas de la congregación aprendían con ella el secreto del servicio, no mirar la enfermedad, sino mirar a la persona. No atiendan un cuerpo enfermo, decía, atiendan un corazón que necesita cariño. Esa sabiduría era fruto de su profunda unión con Cristo, quien también se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Querida hermana, ¿cuántas veces en su vida usted también se inclinó sobre alguien que sufría? Tal vez un esposo debilitado, un nieto enfermo, o incluso una vecina solitaria. Esos gestos silenciosos, que nadie ve, son preciosos a los ojos de Dios. Y aun cuando el cuerpo ya no tiene la fuerza de antes, una palabra de cariño o una oración al lado de quien sufre vale más que el oro. La palabra nos enseña, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron, Mateo 25,40. Cada vez que Madre Lupita limpiaba una herida, era como si tocara al mismo Cristo. Cada vez que usted ofrece un vaso de agua, un plato de comida o una oración, también está tocando el corazón de Jesús. Pero, queridas mías, si servir a los pobres ya exigía coraje y sacrificio, algo aún más oscuro se aproximaba. México entraría en tiempos de persecución, y no serían solo los enfermos quienes necesitarían refugio. Sacerdotes y religiosos estarían en peligro de muerte, y Madre Lupita se vería ante decisiones que podrían costarle la vida. ¿Estaría preparada para enfrentar no solo el dolor de los enfermos, sino también la furia de un gobierno que quería borrar la fe del pueblo? El estampido de los disparos resonaba a lo lejos, mezclándose con el galope de los caballos que cruzaban las calles angostas. El olor a pólvora impregnaba el aire, y las ventanas cerradas delataban el miedo del pueblo. Dentro de los hogares, se rezaba en silencio, mientras crucifijos eran escondidos a toda prisa bajo manteles y ropas. Era tiempo de persecución religiosa en México. Los sacerdotes eran cazados como criminales, los conventos cerrados y las iglesias profanadas. La fe, que siempre había sido el corazón del pueblo, ahora se convertía en motivo de prisión e incluso de muerte. En ese escenario, Madre Lupita no dudó, abrió las puertas del hospital no solo para los enfermos, sino también para los sacerdotes perseguidos. Allí, entre camillas y pasillos sombríos, los ministros de Dios encontraban refugio. Las noches eran tensas. Muchas veces, soldados merodeaban el hospital con sospechas. El más mínimo descuido podía revelar los escondites improvisados, un armario convertido en altar, una habitación disfrazada de depósito donde un sacerdote celebraba misa en secreto. Madre Lupita caminaba con firmeza, aunque por dentro su corazón temblaba. ¿Cuántas veces, hermanas mías, necesitamos mantener la calma por fuera para no asustar a quienes dependen de nosotras, incluso cuando por dentro el miedo nos oprime? Cierta madrugada, golpearon la puerta con violencia. Soldados exigieron entrar para inspeccionar. Mientras las manos de las hermanas temblaban, Madre Lupita, con una serenidad impresionante, abrió el portón y dijo, «Este lugar es para sanar a los enfermos. Si quieren ver, solo verán dolor y pobreza». Su firmeza, unida a la sencillez, desarmaba los corazones endurecidos.
Los soldados entraron, observaron, y se marcharon sin encontrar nada. Mientras tanto, un sacerdote permanecía escondido bajo una sábana, en una camilla vacía. Su secreto era la oración. Frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, Madre Lupita pasaba largas horas de rodillas, pidiendo valentía. Madrecita, cúbrenos con tu manto, protege a tus hijos sacerdotes, murmuraba. Esa confianza era su arma invisible. Y, en efecto, muchos sacerdotes salvaron la vida porque encontraron en ella a una madre valiente y discreta. Los fieles, al conocer su valentía, comenzaron a verla como un signo de esperanza. En tiempos de miedo, su figura pequeña y firme caminando por los pasillos era como una luz en medio de la oscuridad. Ante cada amenaza, respondía con oración. Ante cada acto de violencia, respondía con caridad. No era ausencia de miedo, era una confianza más grande que el miedo. Querida hermana, quizás usted también haya vivido tiempos en los que tuvo que ser fuerte por su familia. Puede haber sido durante una enfermedad grave, una dificultad económica o incluso una injusticia sufrida. En esos momentos, aprendemos que el coraje no es no sentir miedo, sino mantenerse en pie a pesar del temblor. Es confiar en que Dios nos sostiene cuando las fuerzas nos faltan. La Escritura nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8,31. Madre Lupita vivió esta verdad con el corazón en las manos, y el Señor no la abandonó. Esa misma promesa es para usted, en las batallas que enfrenta hoy, el Padre está a su lado, sosteniendo su mano. Pero, hermanas mías, lo que Madre Lupita aún no sabía era que la persecución se volvería aún más cruel. El miedo a las armas no sería el único enemigo. Habría traiciones, denuncias, y momentos en que incluso dentro del hospital la sombra de la muerte se acercaría. Y en uno de esos días, un acontecimiento decisivo pondría a prueba no solo su fe, sino también el futuro de toda la congregación. Las noches en el hospital eran silenciosas, interrumpidas solo por el crujir de las velas y el murmullo de las oraciones. El aroma de la cera se mezclaba con el de las hierbas medicinales, y el viento que entraba por las rendijas traía consigo una calma misteriosa, como si el mismo cielo velara por los enfermos. Fue en ese ambiente donde Madre Lupita presenció milagros que no se anunciaban con fuegos artificiales, sino con ternura. Ella sabía que no siempre el Señor sana el cuerpo, pero siempre toca el corazón. ¿Cuántas veces entró en una habitación donde solo había desesperación, y salió dejando paz? Había quienes decían que bastaba su presencia para que el dolor se hiciera soportable. Una vez, un hombre en estado terminal gritaba con rabia contra Dios. Madre Lupita se acercó, le tomó la mano y le dijo, «Hijo, no luches contra quien tanto te ama. Entrégate». Poco a poco, los ojos endurecidos se llenaron de lágrimas, y él pidió un sacerdote para confesarse. Murió en paz pocas horas después. No hubo sanación física, pero sí reconciliación eterna. En otra ocasión, una joven madre, a punto de partir, lloraba por sus hijos pequeños. Lupita la abrazó como una verdadera madre y murmuró, «No te preocupes, el Señor cuidará de ellos». La mujer se durmió serena, y su última imagen fue de consuelo. El milagro estaba en el alivio del alma, no en la fuerza del cuerpo. Los médicos, acostumbrados a la dureza de la ciencia, muchas veces se conmovían. Uno de ellos dijo, «Yo trato con medicinas, pero esta mujer trata con amor, y ese amor cura heridas que no sé explicar». Así, Madre Lupita enseñaba que la medicina es importante, pero que el corazón humano necesita algo más, necesita cariño, necesita a Dios. El pueblo comenzó a contar historias, «La madre tiene manos de ángel». Pero ella siempre respondía con humildad, «No son mis manos, es el amor de Cristo que pasa por ellas». Nunca buscaba aplausos. Su mayor milagro era enseñar que cada gesto de bondad, por pequeño que fuera, tenía valor eterno. Querida hermana, vea cómo los milagros también suceden en su vida. Tal vez usted no cure cuerpos, pero ¿cuántas veces ha consolado a un nieto llorando, ha preparado una sopa para un enfermo, ha rezado en silencio por alguien que ni siquiera supo que fue recordado? Esos son milagros del amor. El mundo no los publica en los periódicos, pero el cielo los guarda como tesoros. La palabra nos recuerda, el amor es paciente, es bondadoso, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás pasará, 1 Corintios 13,4.7-8.
fue ese amor el que movió a Madre Lupita, y es ese mismo amor el que puede moverla a usted, incluso en los días de más limitaciones. El cuerpo puede debilitarse, pero el corazón que ama permanece fuerte. Pero, hermanas mías, la vida de Madre Lupita no terminaría solo en gestos de ternura. Un día llegaría el momento de su despedida, y allí, en su lecho final, sus últimas palabras serían semillas de esperanza. Lo que ella dejaría como herencia espiritual no sería solo para sus hermanas de congregación, sino para todos los que vinieran después, incluso para nosotras, que hoy escuchamos su historia. Y es precisamente en ese capítulo final donde veremos cómo su vida se transformó en un legado eterno. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por una vela titilante y por la luz suave del sol que entraba por la ventana. El aire olía a incienso y hierbas medicinales, mientras el silencio reverente solo era interrumpido por la respiración lenta de Madre Lupita. Las hermanas, de rodillas, rezaban en voz baja. En aquel lecho, la mujer que había entregado su vida a los pobres se preparaba para el encuentro definitivo con Cristo. Su cuerpo estaba débil, pero sus ojos brillaban con paz. Una de las hermanas le preguntó, «Madre, ¿tiene miedo?». Ella sonrió con ternura y respondió, «No, hijas, voy al encuentro de mi esposo. Cuiden de los pobres, amen a los sacerdotes, y nunca dejen que la caridad se apague». Palabras sencillas, pero grabadas a fuego en el corazón de sus discípulas. Sus últimos días estuvieron marcados por visitas silenciosas. Muchos de los que habían sido consolados por ella venían a despedirse. Un hombre, sanado en el alma, se arrodilló junto a la cama y lloró, «Madre, usted me enseñó a perdonar». Ella simplemente alzó su mano frágil e hizo la señal de la cruz en su frente. Ese gesto, más que cualquier discurso, fue su última catequesis, bendecir siempre, hasta el final. Cuando cerró los ojos por última vez, no hubo tristeza, sino una sensación de misión cumplida. Las hermanas sintieron dolor, sí, pero también alegría, porque sabían que esa madre espiritual seguiría intercediendo desde el cielo. Poco después, comenzaron a surgir testimonios de gracias recibidas por su intercesión. El pueblo ya la llamaba Santa mucho antes de que Roma lo confirmara. Años más tarde, su beatificación y canonización no hicieron más que sellar lo que ya estaba escrito en los corazones. Su congregación creció, expandiéndose a otros lugares, siempre con la misma misión, servir a los más pobres con humildad y amor. Hoy, su memoria no solo se recuerda en los altares, sino en cada gesto sencillo de quien se inclina para ayudar a un necesitado. Querida hermana, vea cómo la vida de Madre Lupita nos enseña algo valioso: la verdadera herencia no es dinero ni propiedades, sino el amor vivido. Y usted también ha dejado un legado. Cada nieto que aprendió a rezar con usted, cada plato servido con cariño, cada lágrima que secó, todo eso es herencia espiritual. Incluso cuando sentimos que ya no tenemos mucho que ofrecer, Dios nos muestra que nuestro testimonio es el mayor regalo. La Escritura nos recuerda: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de la justicia, 2 Timoteo 4,7-8. Madre Lupita guardó la fe hasta el final, y esa misma corona está prometida a todos los que permanecen fieles, incluida usted, mi hermana en Cristo. Pero, queridas mías, la historia no termina aquí. Porque cada vez que conocemos la vida de una santa, el cielo nos invita a escribir nuestra propia historia de fe. Y ahora le pregunto, ¿cuál será el legado que usted dejará? ¿Qué semillas de amor aún puede sembrar en los días que le quedan? Tal vez, un gesto simple mañana, sea el milagro que alguien más necesita. Pero, queridas mías, la historia no termina aquí. Porque cada vez que conocemos la vida de una santa, el cielo nos invita a escribir nuestra propia historia de fe. Y ahora le pregunto, ¿cuál será el legado que usted dejará? ¿Qué semillas de amor aún puede sembrar en los días que le quedan? Tal vez, un gesto sencillo mañana, sea el milagro que alguien más necesita. Y si esta historia tocó su corazón, suscríbase a nuestro canal y escriba en los comentarios: yo creo.